Muy bien, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar viendo un momento este video. Entonces, lo voy a compartir. Lo que no sé si coloqué el audio. Permítanme. Vamos a ver. Así que está. Polo Sur. ¿Sabes lo que me gustaría, Ger? ¿Qué te gustaría? Me gustaría poder usar pantalón de mezclilla y camisa. Estoy cansado de vestir tan formal todo el tiempo. ¿Formal? Ese no es un traje de gala, esa es tu piel. ¡Wow! Imagina el dinero que me he ahorrado en rentas. No lo pienses, Don. Mejor pon a Big Man. Sí. Hecho, los elefantes y los humanos son los únicos animales que pueden pararse de cabeza. Soy Big Man y ustedes están viendo el mundo de Big Man. Protagonistas: Paul Salum, Alana Uba y Mark Riggs. El mundo de Big Man. Hoy les presentamos termodinámica, Big Manía y espinillas. Oh, llegó el jefe. ¡Qué horror! ¡Cuánto calor hace! Oh, Ni lo digas. Fritz repara el aire acondicionado otra vez. ¿Ah, sí? Pues ni el frío, ni el calor, ni Fritz nos alejarán de nuestro compromiso. ¿Qué sí? ¿Llegó mucho correo hoy? ¡Ay, claro que sí! Chuck Smith de Jordan del Sur, Utah, pregunta: Querido Big Man, ¿por qué se enfrían cosas tibias como el cacao y otras frías como el chocolate se calientan? Oh, cálida pregunta, Sog. Es decir, buena pregunta. El calor y el frío son cosas con las que nos topamos a diario. Me gustaría encontrar algo frío por aquí. Sí. Veré si puedo arreglar el aire acondicionado, amigos. Oye, y yo veré si puedo hacerme cargo de esa pregunta. Caliente y frío son parte de la ciencia que llamamos termodinámica. ¡Uy! ¡Qué palabra! Intimida. Es griego, pero no lo es para mí. Dividámosla. Termo significa calor. Y dinámica significa movimiento. Así que termodinámica significa el movimiento del calor. El agua fría de este vaso tiene pequeñas partículas llamadas moléculas. Oye, Big Man, aquí arriba. Las moléculas son esas pequeñas partículas que constituyen el agua, el aire y a las personas. ¡Excelente, Josie! No hay duda que ella heredará mi trono. Sí, también heredará su acondicionador. Lester, ve a tu agujero. Hay trillones de moléculas de agua en una gota de agua. ¡Wow! ¡Trillones! Es un gran número. Veamos esa agua fría bajo el falsoscopio. Cada uno de esos autos representa una molécula de agua. Mírenlas moverse. Eso significa que tienen energía interna. Pero si se mueven despacio, es porque no tienen mucha energía interna. Ahora, hablemos del agua que llamamos caliente. Bien, al calentar el agua, se incrementa la energía interna de sus moléculas. Falsoscopio, ven acá. Observen, estas son las 500 millas de Indianápolis, pero en pequeño. Si agregamos energía a las partículas del agua por medio del calor, se moverán más rápido. Ahora, el calor es en verdad interesante. Tomaremos las moléculas que se mueven rápidamente aquí y las mezclaremos con las moléculas más lentas del agua fría. Ahora, veamos la carrera. De pronto, tenemos un gran congestionamiento. Los autos rápidos chocan con los más lentos. Cuando esto sucede,
Los autos veloces bajan su velocidad y los lentos se aceleran. Eso quiere decir que la energía se transfiere de las moléculas de agua caliente a las moléculas de agua fría. Y de pronto, todas las moléculas se mueven a la misma velocidad. El agua caliente se vuelve más tibia que el agua fría y más fría que el agua caliente. Big Man, dices que el chocolate Ay. frío se calienta porque alguien lo mezcla con chocolate caliente. Y que el chocolate caliente se enfría si alguien lo mezcla con chocolate frío, Lester. Sí, ¿eso dijiste? Observen, si tenemos chocolate caliente y chocolate frío en esta habitación, no tienen que mezclarlos, porque si se quedan aquí lo suficiente tendrán la misma temperatura. ¿Sabes por qué es así, Lester? Porque es mágico. Tiene que ver con el aire. El aire está compuesto por moléculas. La energía se mueve del chocolate caliente al aire o del aire al chocolate frío. De igual forma que con el ejemplo del agua. Eventualmente, estas dos maravillosas bebidas de chocolate tendrán la misma temperatura que el aire que las rodea. ¡Oh, sí! ¡Termodinámica! ¡Ya está en mí! Está en ti, está en mí, está en todo el mundo. Cantemos con ella. Caliente y frío. Licenciado, disculpe, no le escuchamos. Tiene apagado su micrófono. Gracias. Muy bien. Un poco para recordar las ideas acerca de lo que hemos trabajado con respecto a la termodinámica, las leyes de los gases, los conceptos de calor, de temperatura, la transferencia de energía, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué les coloqué eso? Porque hoy vamos a hacer una pequeña actividad utilizando el simulador que les presenté una vez para entender cómo era el comportamiento de los gases. La idea final de la clase de hoy es que nos podamos agrupar valores en una tabla, datos, recopilar datos en una tabla. Yo más o menos les voy a dar lo vamos a ir haciendo aquí todos juntos, ustedes van a ir guardando en sucio todos esos datos y luego en un documento que yo les voy a compartir, los van a ustedes a organizar ya de manera más formal y van a adjuntar ahí las gráficas que vamos a elaborar hoy, ¿sí? La idea es que después, a partir de la experimentación con este simulador y el uso o mejor dicho, el traslado de esos datos a tablas y el cálculo de algunos elementos más, pues podamos nosotros tener una idea más clara de cómo se da el comportamiento con estas transferencias y cómo se da la relación entre temperatura, presión y volumen de un gas sujeto pues a la modificación de estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, solo déjenme. Ahí está. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado. Gracias. Lo que pasa es que puse a cargar esto así rapidito que se me quedó sin carga. Muy bien, les voy a compartir ahorita el documento, así se los voy a mostrar ahorita, luego ya se los voy a compartir en Classroom para que ustedes puedan editarlo y modificarlo. A ver, ¿dónde tengo esto? Muy bien, como parte de una de las actividades de laboratorio que vamos a hacer, nuevamente les recuerdo, ¿verdad? Este curso de Física 4 tiene dos partes, una primera parte ahorita en este semestre y la segunda parte es el segundo semestre de este mismo año. En esta estamos hablando todo lo concerniente a termodinámica y vamos a hablar acerca de las propiedades de la materia, para finalizar con las propiedades eléctricas y hasta ahí se quedaría este curso, ¿verdad? Dentro de la parte de ponderaciones de este curso hay una parte de laboratorio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir desarrollando gradualmente. Esta va a ser una primera nota de laboratorio que vamos a obtener
Luego les voy a asignar una actividad donde ustedes tienen que elaborar un prototipo. Yo les voy a dar el instructivo del prototipo que vamos a elaborar y el tiempo, ¿verdad? Me lo tendrían que presentar en un video, no en, no en vivo, ¿verdad? Sino en un video que el prototipo les funcione. Vamos a tratar de hacer una especie de vehículo propulsado a vapor, ¿verdad? Sí, una especie de máquina de vapor. Vamos a ver cómo nos va con eso, ¿verdad? Pero este primer laboratorio, pues, va a ser así con la utilización de este simulador. Un simulador que, como les dije, ya se los presenté en una oportunidad. Entonces, el instructivo, la verdad, es un laboratorio bien sencillo que esperemos sacar todos los datos hoy para que ya después ustedes en 3 semanas solo organicen esa información bajo los lineamientos de este documento y la suban ya en un documento PDF con los correspondientes con su correspondiente información del estudiante, ¿verdad? Entonces, pues el tema ley de los gases, ¿verdad? O la ley general de los gases, pues vamos a tratar de comprobar y aplicar la ecuación de la ley general de los gases, pues identificar la influencia de la temperatura, la presión y el volumen en un gas y elaborar gráficas que representen el comportamiento entre la temperatura, la presión y el volumen. Pues los recursos, los que ustedes ya tienen, las computadoras, los computadores, tablet, celular inteligente, etcétera, simulador, cámara, calculadora, y materiales, pues hojas en blanco, cuadrícula, regla, lápiz, bolígrafo, crayones y o marcadores. Las ecuaciones básicas vamos a tener solo una, la ley general de los gases, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que esta se puede ir modificando según qué magnitud sea constante al momento de que nosotros analicemos el fenómeno. Luego de eso, pues yo les doy el enlace aquí del simulador. Si ustedes pinchan en esto, pues los va a llevar al simulador que ya tengo aquí preparado, ¿verdad? Específicamente el área donde quiero que lo trabajemos. Entonces, se los voy a mostrar. Solamente voy a pinchar acá, perdón. Ver, y les voy a presentar esa pestaña. Es este, ¿verdad? Yo les pido que al momento de que estemos en el simulador, utilicemos la opción de ideal, porque vamos a trabajar la ley de los gases ideales, ¿verdad? Entonces, ustedes mismos podrían después ir probando ahí, conociendo este simulador en la parte de explorar, en la parte de energía o en la parte de difusión, pero lo que a nosotros nos interesa, pues, es lo de ideal. Vamos a seleccionar esa opción y se nos va a habilitar esta parte del simulador que ya la conocimos, ¿verdad? Ya la otra vez vimos cómo se comportaba, qué teníamos que ir manipulando, etcétera. ¿Sí? Bueno, hoy lo vamos a utilizar para ir recopilando datos. Voy a dejar de compartir y vamos a seguir con el instructivo. Muy bien, siguiendo con el instructivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a recopilar o qué me interesa que recopilemos? Bueno, para esta primera serie, que van a haber 2 series nada más, ambas valen 50%, pues la primera serie va a ser manipular o trabajar respecto de la presión y la temperatura. ¿Qué significa esto? Que para esta primera parte vamos a tomar como constante el volumen, ¿sí? El volumen será constante. Entonces debemos de anotar los siguientes datos en la tabla al momento de que yo empiece a mostrarles el simulador, ¿verdad? Entonces vamos a recopilar 5 datos para una primera tabla. ¿Por qué vamos a recopilar? Porque vamos a tener para esta primera parte 2 tablas, porque vamos a recopilar datos manteniendo una presión, ¿sí? Y solamente agregándole calor, o sea, aumentando la temperatura. Vamos a hacer unos pequeños cálculos para recordarnos cómo debíamos de calcular la temperatura y pasarlo a temperatura absoluta, ¿verdad? A grados Kelvin, ¿sí? Entonces, aunque el simulador nos da ese resultado, nosotros vamos a hacer también esos cálculos manuales de tal manera que pues podamos también recordarnos cuál es ese factor de conversión entre grados Celsius a grados Kelvin, ¿verdad? Que realmente no es como un factor porque no es un producto, sino realmente es un valor de desfase, ¿verdad? Si ustedes se recordarán, pues la temperatura absoluta, en este caso el cero absoluto, lo tomamos como aproximadamente menos 273 grados Celsius y a partir de ese número, 273, nosotros ya podríamos encontrar o convertir
la temperatura en grados Celsius a temperatura absoluta, o sea, en grados Kelvin. Entonces, una primera tabla va a ser para los datos donde estemos manipulando nada más temperatura, ¿sí? Y la otra va a ser cuando estemos manipulando cuando tengamos una temperatura fija y lo que estemos manipulando es la presión. Y con esos dos valores, pues vamos a elaborar dos tablas diferentes, dos gráficas diferentes, perdón, que al final las vamos a comparar y vamos a ver algo respecto de eso. ¿Sí? Luego vienen 4 preguntas que tenemos que responder a partir de esas tablas. Quizá el porcentaje de esta primera parte, como es más elaborada, tal vez le sustituye, lo coloque como 60-40 con la siguiente parte, pero vamos a ver cómo nos va. Vamos a responder a esas 3 preguntas y luego pues vamos a responder, o mejor dicho, vamos a elaborar la gráfica presión versus tiempo, una gráfica para cada una de estas. Presión versus temperatura, perdón, una gráfica para cada una de estas tablas. Luego de eso, nos vamos a ir a la siguiente parte, la serie 2, y vamos a hablar sobre presión y volumen. Los datos que vamos a recopilar en esta tabla serán la presión, la temperatura, pero como el simulador no me da el dato del volumen, ese dato de volumen nosotros lo vamos a calcular. Recuerden, si vamos a decir que la presión y el volumen van a ser los variables, entonces estamos diciendo que la temperatura va a ser constante, y eso lo vamos a colocar acá. ¿Sí? Eso lo vamos a colocar acá para mantener fijo ese valor, aunque ya sabemos que como va a ser temperatura absoluta y constante, pues ese mismo dato se repetirá en estas. Pero eso ya lo vamos a ver. Y luego pues vamos a responder a estas 2 preguntas y elaborar por último la gráfica de la presión versus el volumen. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a resolver esto. Y voy a tener abierto ahí el documento y lo vamos a ir llenando y ustedes anotando. Todos estos datos es bueno que ustedes o mejor dicho, es necesario que ustedes lo vayan anotando y ya luego lo trasladen a este formato que yo les voy a compartir. ¿Sí? Vamos entonces a compartir la siguiente pestaña. Y vamos al simulador. Nuevamente, este es el simulador. Como ya les dije, pues les compartí el enlace en este instructivo para que ustedes puedan ingresar. De hecho, les voy a compartir vamos a ver si puedo compartir archivo aquí. Creo que no. Bueno, después se los voy a publicar en Claro para que ustedes tengan acceso al archivo. Y entre semana, pues si ustedes quieren manipular también el simulador, lo van a poder hacer. Porque si nos da tiempo, vamos a utilizar otro simulador en donde el laboratorio ya será sincrónico. Yo solo les voy a dar el instructivo y ustedes lo tendrán que trabajar de manera individual, ¿sí? Durante la semana. Pero entonces sería bueno que vayan anotando cómo se manipula un simulador. Bueno, en este caso, distingamos algo, ¿verdad? Aquí tenemos objetos, o mejor dicho, un objeto, en este caso, como un recipiente confinado, en donde nosotros podemos variar su volumen al momento de hacerlo más ancho o más angosto. Ahora, el simulador, como les dije, no nos da volumen, ¿sí? Tal vez solo nos dicen pues el tipo de partículas, etcétera, pero no nos dice el volumen, qué cantidad de volumen. Eso estaba buscando y no encontré una opción acá para que me diera el volumen, así que eso lo vamos a calcular. Esta manija pues hace que yo pueda liberar volumen, ¿sí? Entonces, con esto yo estoy haciendo que el volumen sea variable, por ejemplo, ¿sí? Vamos a intentar manipular esa situación. Luego, aquí tenemos el marcador de temperatura. Como les dije, me pueden dar la temperatura en Kelvin, pero nosotros la vamos a seleccionar en Celsius, para que después hagamos nosotros nuestra, nuestra conversión y así nos recordemos cómo hacer esa conversión entre grados Celsius a Kelvin. Luego tenemos el manómetro. El manómetro nos puede dar una temperatura en atmósferas o en kilopascales. Nosotros lo vamos a trasladar a kilopascales, ¿sí? Para acostumbrarnos también a la terminología del sistema internacional. Recuerden que como estamos trabajando bajo un área confinada, etcétera, este no está sujeto, ¿sí? Ojo, no va a estar sujeto a la presión atmosférica, ¿sí? Y como no va a estar sujeto a la presión atmosférica, entonces vamos a obviar ese dato, aunque
recuérdense, cuando resolvíamos problemas, nosotros teníamos que contemplar la presión atmosférica, ¿sí? Y había ahí un factorcito o un número que teníamos que sumarle a la presión manométrica para tener la presión absoluta. ¿Se recuerdan de ese proceso, verdad? No podíamos utilizar la presión manométrica cuando estábamos trabajando con fenómenos, por así decirlo, bajo condiciones reales. Entonces, teníamos que tener cuidado con esto, aunque como aquí lo estamos haciendo con un simulador y lo estamos haciendo, lo vamos a medir, entonces vamos a suponer que no hay presión atmosférica, ¿sí? Entonces está en kilopascales, etcétera. Para recordarnos un poco, con este inflador nosotros agregábamos un gas, ¿sí? Por ejemplo, acá lo subimos hasta arriba, presionando esto, y lo empujamos, estoy dando un gas. ¿Qué tipo de partícula estoy asignando? Si se dan cuenta, son partículas en azul, posiblemente sean partículas, o mejor dicho, son partículas. eh, Aquí me indica que son partículas pesadas, ¿sí? Vamos a utilizar partículas ligeras, de tal manera que esto pueda, por ejemplo, vamos a bajar el número de partículas. Noten cómo desaparecen y podemos agregar partículas ligeras. Pero lo que yo voy a hacer es colocar nada más partículas ligeras, o sea, partículas que fácilmente pueden ganar energía y por lo tanto aumentar la temperatura. Vamos a ver partículas ligeras y miren cuántas estoy otorgando. Aquí me dice cuántas realmente estoy otorgando, 50 partículas, ¿sí? Miren qué ocurre con la presión, miren qué ocurre con la temperatura, si realmente pasa algo con la temperatura o se mantiene. Sigo agregando partículas. Ahorita todavía no vamos a recopilar los datos, solo estamos viendo cómo se comporta esto, ¿sí? Miren cómo aumenta la presión. Podemos aumentarla lo más que podamos. Estamos en términos de kilopascales. Si queremos buscar valores exactos es un poco difícil, pero lo podemos hacer lo más exacto que se pueda, con datos más exactos. Por ejemplo, aquí le metí casi las 10.000 partículas, las 10.000, perdón, kilopascales de presión. Por ejemplo, le doy un poquito más. Vamos a ver que llegue hasta, ay, ahí está, 10.000. Ahí está más o menos. Ahí está el contador, ahí está la presión. Todo está confinado, etcétera. Yo puedo intentar, por ejemplo, disminuir el volumen y reduzco un poco esto. Y miren qué pasa con la presión. Disminuyo el volumen y miren qué pasa con la presión. ¿Sí? Disminuyo el volumen y miren qué pasa con la presión, etcétera. Aquí dice que puedo variar el ancho, por ejemplo, puedo indicar el ancho, puedo tener un cronómetro, puedo tener un contador de colisiones, etcétera. ¿Sí? Muy bien. No vamos a utilizar cronómetro porque no lo vamos a relacionar con el tiempo. Miren qué pasa si aumento el volumen al máximo. Pues la presión cambia. Eso es lo que estamos analizando. Yo puedo hacer que esto sea variable y puedo hacer que varíe. Y miren cómo está cambiando la temperatura cuando hago esto. ¿Sí? Miren cómo la presión disminuye, puedo cerrarlo y la presión ya queda fija nuevamente, pero puedo disminuir su ancho y la presión, miren, aumenta. Bueno, aquí estamos entendiendo cómo funciona esto. Puedo presionarlo más, etcétera, puedo liberarlo, puedo liberar presión, ya dijimos. Miren qué pasa con la temperatura, cambia, etcétera. Puedo cerrar esto, puedo resetearlo aquí donde hay como un borrador, lo borro y ya estoy nuevamente. Aquí saben ustedes que le agrego calor o hago que pierda calor, o sea, se ponga frío. Y lo puedo manipular. Veamos cómo es el comportamiento con eso. Coloquemos, por ejemplo, aquí con un ancho de 10 nanómetros. Ahí está, 10 nanómetros. Agreguemos algo de presión, subámosla, no sé, a 200. Aquí ya se fue de 1000. Vamos a ver, tal vez 2000 kilopascales. Trabajar con esa cantidad. Así un poco más. Ahí está. Ahí está, alrededor de 2000 kilopascales. Bueno. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ver, la temperatura está en 27 grados Celsius. ¿Qué pasa si nosotros le damos calor? Miren qué pasa con las partículas.
Estoy subiendo esto, llevémoslo a 200 grados. Miren qué pasa con la presión. Es oscilante, por supuesto, por el tipo de partículas. Puedo hacer partículas más pesadas para que, por ejemplo, agregarle partículas pesadas para que no sean tanto movimiento y así sea un poco más fija esa presión que yo le estoy agregando. Vamos a llegar a 2000, por ejemplo. Tal vez nos convenga trabajar más con partículas pesadas para que no tenga tanto movimiento. Nuestro manómetro, perdón. Oscila hasta 2028, 2061, 2078, 2000, etcétera. 170 partículas, dice. Vamos a ver, contador de colisiones. Vamos a ver aquí el contador de colisiones, etcétera. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya el manómetro ya se va poniendo más lento, ¿verdad? No está haciendo tantos cambios. Ahora, ¿qué podemos hacer? Le podemos dar calor y subámoslo a 200 grados. Bajémoslo un poco para que llegue a 200. Ahí está, 200 grados. Miren con la presión que ocurre, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿puedo mantener constante algo? Sí. Por ejemplo, aquí la temperatura quiero que esté a 200 grados. Puedo decir temperatura constante. Con la temperatura constante, entonces vamos a ver qué ocurre si nosotros le metemos presión a esto. O sea, mejor dicho, disminuimos su volumen. Cómo aumentó la presión, a qué valor llegó, etcétera, eso lo vamos a ir recopilando nosotros. Y así sucesivamente. Más corto a esto, no está, ¿verdad? Esto es con la temperatura constante. ¿Qué pasa si queremos que, por ejemplo, el volumen sea constante? Yo puedo marcar aquí esto y puedo ahora darle más presión, por ejemplo. Aumento la presión. ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con la tapa? Miren, esto lo podemos ver, por ejemplo, qué ocurre a manera inversa, ¿verdad? Y ir tomando nota. Podemos pausar, por ejemplo, y tomamos nota acá. Podemos darle y tomamos nota, ¿sí? Noten que aquí estaría a presión variable, si se dan cuenta ustedes, ¿verdad? ¿Sí? La presión está variando. Y miren cómo cambia la temperatura y eso lo vamos a ir marcando. Bueno, una vez experimentando esto, vamos a ir a recopilar ya los datos y vamos a recordarnos ahorita de nuestro documento. ¿Qué vamos a hacer primero ahorita? Nos dice, anotar los datos asignados en la siguiente tabla. ¿Qué tabla? Vamos a analizar presión-temperatura. Si vamos a analizar presión-temperatura, significa que vamos a tener constante el volumen, ¿sí? Entonces, un primer caso, vamos a anotar valores de presión y vamos a ver qué valores de temperatura obtenemos. Y luego esos valores de temperatura lo vamos a trasladar a temperatura absoluta, ¿sí? Entonces vayamos a hacer algunas anotaciones acá. Vamos a compartir el simulador nuevamente. Y vamos a borrar todo. Bueno, dice entonces, primer dato que vamos a recopilar. Vamos a hacer volumen constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a colocar nada, ¿verdad? Y vamos a modificar esto. Coloquemos un volumen, o mejor dicho, un ancho de 10 nanómetros. Y eso ya no lo vamos a modificar porque ya dijimos el volumen va a ser constante. Si el volumen va a ser constante, vamos a agregar presión ahorita. Agreguemos algo de temperatura también. Hasta que tengamos algo de partículas podemos agregar temperatura, ¿sí? Entonces, vamos a llevar la presión. ¿Qué les parece si la llevamos a la mitad? ¿Sí?
Vamos a llevar la presión. ¿Qué pasa con esto? A ver, no está bombeando ahorita. Está dejando. Ah, creo que está. Aquí está. Agreguemos presión hasta, ¿qué les parece la mitad? Vamos a llevarlo hasta 10.000 kilopascales. A ver, ahí está. 10.000. Uy, vamos a ver, esperar que esto se alente un poco. 10.007 es el dato, ¿sí? 10.008 todavía, vamos a ver si hay un poco más. 10.013. Hasta ahorita el 10.013 es el dato más alto. 10.013 sigue siendo el más alto. 10.011, 10.010, 10.013, 10.015. Recuerden que como oscilan las colisiones, etcétera, esa presión va a ir variando. Muy bien, como el dato más alto que nos dio es 10.015, entonces vamos a anotar que para el primer intento, la primera presión va a ser de 10.015, ¿sí? 10.015 kilopascales. Entonces pueden anotar ustedes la presión 10.015 kilopascales. ¿Qué temperatura? Bueno, ahorita vamos a darle temperatura a esto porque esa va a ser como nuestra temperatura inicial y luego eh, vamos a liberar esta tapa para que pueda empezar a cambiar la presión y que pueda cambiar la temperatura también. Esos son los datos que vamos a ir recopilando, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a darle temperatura ahorita y ¿qué les parece si subimos esto unos 100 grados? Está subiendo muy rápido. Vámonos, uy, se nos bajó un poco. 100 grados. Muy bien. Esto puede ser un segundo dato que vamos a ir recopilando. Recuerden que la primera temperatura se nos olvidó marcarla. Estábamos, ¿qué? A 27 grados, si no estoy mal, ¿verdad? 27 grados Celsius era la primera. Entonces ustedes pueden marcarlo, ¿verdad? Como temperatura ambiente era 10.015, si no estoy mal, con una temperatura de 27 grados, ¿sí? Ahora, un segundo dato será una presión de 12.458. Vamos a ver si sube un poco más de 58. 60, 61. No sé si alguien logra ver 62, creo yo. Si alguien logra ver un dato mayor, me dice. Como de 60 pareciera que ya no pasó, ¿verdad? 60. Ahí está. Sí, 60. 2460. Entonces, un segundo dato recopilado sería que con una presión de 2460 kilopascales tenemos 100 grados Celsius. Son ¿Sí? 12.000, licenciado. 12.400. En la columna de kilopascales, pues 12.460. Con una temperatura de 100 grados Celsius. Recuerden, la primera era de 10.015, si no estoy mal, con una temperatura de 27 grados Celsius, temperatura ambiente. Si quieren, los voy a ir anotando yo por aquello de que también necesitemos nosotros, por aquello que se nos escape algún dato por acá. Vamos a ver, necesito... Uy, tenía unas hojas acá y se me perdieron. Aquí tengo.
Y ahora me hace falta un lapicero. Aquí tengo uno. Muy bien, dijimos entonces, para el primer dato o la primera pareja de datos teníamos la presión, que era 10.015 kilopascales, a una temperatura de 27 grados Celsius. Esta siguiente habíamos dicho 12.460, ¿verdad? Así es, Lick. 460 460 kilopascales, kilopascales. Con una temperatura de 100 grados Celsius. ajá, con 100 grados Celsius. Muy bien. Ahora, estamos analizando ese comportamiento, ¿verdad? Presión, temperatura. Ahora, yo no le estoy agregando más presión, pero lo que estoy cambiando es la temperatura. Ahora, vamos a aumentar la temperatura. Aumentemos la temperatura y vamos a ver qué ocurre. Aumentamos la temperatura y aumentémosla. Vamos a intentar hacer un aumento leve a 150. Vamos a ver un poquito más. 8. Ahí está, 150. Si alguien logra ver ahí, alguien que vea el manómetro y me diga cuál es el valor máximo de presión. Vamos a ver. Tiene que tener mucha paciencia. Recuerden que en los experimentos tenemos que tener nosotros paciencia, ¿verdad? E ir recopilando poco a poco. La temperatura, ya todos sabemos, sería 150 grados Celsius. ¿Cuál sería el mayor número? ¿Sí? 14.109. 14.109. ¿Alguien que haya logrado ver uno más alto todavía? El dato que sí tenemos fijo es 14.000. Ahora falta ver si es 109 el mayor o todavía hay uno mayor. 110 logro ver, licenciado. 110. ¿Cuál tomamos? ¿109 o 110? Ustedes me dirán. Ustedes escogen. ¿Con cuál dato nos quedamos? 109, miro yo. 109. Bueno, entonces quedémonos con el 109. 14.109 kilopascales. Que le corresponde a una temperatura de 150 grados Celsius. Vean que nosotros vamos aumentando la temperatura, ¿verdad? A ver, ¿cuánta temperatura quieren aumentarle ahora? Alguien que me diga. ¿A qué valor de temperatura? Estamos en 150 grados Celsius. ¿Hasta cuánto quieren que ¿Hasta lleguemos? cuánto quieren que A 200. A 200, a muy bien. 200? Muy bien. Vamos a llegar a 200. Vamos a hacerlo despacito. 183, 188, 193, 196, un poco más. Uy, me pasé. Vamos a quitarle un poco. 199. Y no logro, miren que. Ahí está. 200. Nuevamente, por favor, sean observadores y me dicen cuál sería la presión que vamos a tomar. La temperatura la tomamos a 200, porque esa fue la que decidimos. Dato 4, 200 grados Celsius. Me comentan que, ¿cuál es la que logran ver?
Hasta el momento 63 es la que he visto que tiene más. 15.700, ¿verdad? No, 15.700. 63, dice usted. Vamos a ver. Por lo menos el dato que sí coincidimos es 15.700, ¿verdad? Solo falta si alguien logra ver un poco más o tal vez un poco menos de 15.763. Recuerden, si el 63 o ese último dato no se repite, entonces no lo podemos tomar, ¿verdad? Sino tenemos que tomar el más alto que se repita varias veces, ¿verdad? Muy bien. Creo que sí, ¿verdad? 15.763 sería porque sí sigue repitiendo, ¿verdad? Sí, Lick. Muy bien, entonces 15.763 kilopascales. Muy bien, hagamos un último aumento de temperatura para tener nuestro quinto dato. ¿Alguien que quiera? ¿Alguien que quiera darnos una última temperatura? ¿A qué temperatura quieren que subamos ahora? A 300, Lick. A 300, muy bien. 100 grados de una vez. Hagamos ese aumento, a ver cómo nos va. Subamos, subamos. Aquí me voy a detener un poco. Casi vamos llegando a 300, pero mire hasta dónde llega el manómetro. Recuérdense que cuando llega al tope del manómetro se va a liberar el sistema, porque ya nos resiste más presión, ¿verdad? Vamos a ver si logramos llegar a los 300. 300, 277, 282, 290. Uy, vamos a ver si llegamos. 295, 300. Ah, sí llegamos, miren, vamos a bajarle un poco. 202. Ahí está, 300. Entonces, por favor, sean observadores con ese último dato. Eh, Tuvimos el quinto dato entonces con una temperatura de 300 grados Celsius. Yo veo que se repite el 19.073 kilopascales. Muy bien, 19.073. Coincidimos, sería entonces 19.000. Menos de 100. Vamos a ver si alguien más logra ver un número más alto de 73 y si no, lo dejamos como 19.073 kilopascales. Me confirman si sería ese. Sí, licenciado, ese que de ahí ya no pasa solo. Creo que son como 4 o 5 números los que se repiten ahí, del Muy 69 al 73. excelente. Entonces lo dejamos como 19.073. Gracias. Kilopascales. Perfecto, ya tenemos nuestros 5 datos. Vamos a dejar de compartir acá y voy a ir a llenar el documento, ¿verdad? Vamos a pasarlo acá, lo voy a llenar, solo para ir anotando, ¿verdad? Entonces, a ver si tengo aquí. ¿Sí? Y aquí es donde podemos ir llenando. Bueno, ya tenemos la presión del primero, solo para ir recopilando, ¿verdad? La primera presión de la primera muestra, 10.015 kilopascales a 27 grados Celsius. ¿Sí? Así es, Lick. El segundo, ¿quién me lo quiere decir? 12.460 kilopascales para una temperatura de 100 grados Celsius. Excelente. Esto iría acá, ¿verdad? Ujú. El siguiente. Serían 14.109 kilopascales para una temperatura de 150 grados Celsius. Muy bien. Excelente.
El cuarto dato. 15.763 kilopascales para una temperatura de 200 grados Celsius. Muy bien. Sería acá. Y el último. 19.073 kilopascales a una temperatura de 300 grados Celsius. Perfecto. Ahí estamos. Excelente, entonces. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Convertir la temperatura a temperatura absoluta. ¿Sí? A ver, alguien que me diga cuál era el factor o el elemento a convertir. ¿Cómo hacemos la conversión de grados Celsius a grados Kelvin, que sería la temperatura absoluta? Si no estoy mal, licenciado, a esos 27 se le suman los 273 para que nos dé la abuela de Kelvin, algo así. Exacto, para que nos dé la temperatura Kelvin, grados Kelvin. Muy bien, entonces ustedes ya podrían llenar esa tercera columna. Como les digo, pues pueden irlo trabajando en sucio, hagan una su tabla así en sucio y les doy ahí unos 5 minutos o 10 minutos para que hagan esos cálculos y luego me van a dar ustedes sus valores para ir confirmando. Recuerden, temperatura en grados Kelvin, que es la temperatura absoluta. Licenciado, disculpe, solo sería de sumarle los 273 a cada dato de la temperatura, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Le digo los datos. Ah, ya tiene los valores. Sí, lo que Muy sería bien, la temperatura muy bien. absoluta. Entonces, deme Lo que la serían de primera 20. temperatura. Ujú. La primera serían de 300. Ajá, La 300 segunda, Kelvin. 373 Kelvin. 373 Kelvin, ajá, La tercera sería 423. ajá. La cuarta serían 473. Y Ujú. la quinta, 573. 573 Kelvin, ahí estamos. Excelente. ¿Sí? Perfecto, muy bien, ya tenemos las temperaturas. Entonces, yo no lo estoy escribiendo en el archivo porque se los tengo que compartir en vacío, ¿sí? O sea, para que ustedes lo vayan anotando. Pero sí vamos a ir marcando que esta es la columna que ahorita se llenaría con esos datos que nos dijo ahorita el compañero Mario, ¿verdad? Mario Salcedo. Entonces, en esa columna ustedes van a colocar pues la temperatura absoluta, ¿verdad? ¿Sí? Esos últimos datos. Entonces ya tenemos nuestra tabla de valores. Como estamos trabajando en kilopascales, ¿sí? Y tenemos un volumen constante, ¿sí? Noten nosotros que vamos a tener la ecuación de la siguiente forma. Entonces podríamos agregarle una tercera columna. Eso ya lo voy a dejar yo a discreción de cada uno para que puedan verificar eso, ¿verdad? Que si multiplican la presión uno por el volumen uno les debe dar igual a la presión 2 por el volumen 2. Ah, estos no debe de ser uno, debe de ser 2, ¿sí? ¿Por qué solo hablo de presión 2 y volumen 2? Perdón, aquí me estoy confundiendo. Aquí estoy confundiendo esto. Sería, si usted divide la presión uno entre la temperatura uno, le debe de dar lo mismo que dividir la presión 2 entre la temperatura 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el volumen es constante, entonces en esta ecuación el volumen se cancelaría. Vamos a hacer la prueba luego de hacer la gráfica. Construyamos primero esta gráfica aquí, para esta tabla, y después vamos a hacer la prueba con la ecuación. Y vamos a ver si concuerda, ¿sí? Entonces, voy a dejar de presentar acá y nos vamos a ir a GeoGebra. Ahí la voy a graficar yo asignando o recopilando en la tabla de valores
construyendo una tabla de valores y luego haciendo las parejas ordenadas. Entonces les voy a compartir ahorita pantalla. Esto es como que lo estuviera haciendo a mano en la pizarra, ¿verdad? No nos preocupemos tanto de que esté utilizando un software para hacerlo, sino que al final después ustedes sí lo van a hacer a mano, en una hoja de preferencia de papel milimetrado si tienen, si no de cuadrícula para auxiliarse de la cuadrícula de la hoja. Y si quieren trabajarlo en hojas en blanco, pues mucho que mejor diría yo, porque así se acostumbran ustedes a trabajar en espacios libres. Recuérdense que al final ustedes tienen que utilizar una pizarra en blanco, ¿verdad? Y tienen que aprender a utilizar bien la regla, aunque no tengan líneas guías ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, GeoGebra, por ejemplo, voy a empezar aumentando el tamaño de letra para que sea visible. Vamos a utilizar 24 puntos. Sí, este está visible. No voy a utilizar. Uy, uy, vamos a ver qué pasó aquí. Ah, ya sé qué pasó. Aquí está. No voy a utilizar la, la cuadrícula. Así que lo vamos a utilizar como que lo estuviéramos haciendo en una hoja en blanco. Bueno, ahora voy a habilitar la opción de hoja de cálculo. ¿Por qué? Porque aquí voy a recrear las tablas. La tabla que construimos. Pero solo voy a hacer dos columnas. La columna de la presión y la columna de la temperatura. Entonces, como vamos a hacer una gráfica presión versus temperatura, lo vamos a hacer de tal manera que la presión esté en el eje Y, ¿sí? Y la temperatura esté en el eje X, ¿sí? Pues lo vamos a ver de esa manera. Por lo tanto, entonces voy a empezar describiendo la columna de la temperatura y voy a colocar aquí temperatura, pero ya en grados, la temperatura absoluta, en grados Kelvin, ¿sí? Temperatura. Vamos a colocar la temperatura ahora que serían 300 grados Kelvin, la primera, ¿verdad? La segunda, 373 grados Kelvin. La tercera, que son 423 Kelvin. La cuarta, que son 473. Y la quinta, que son 573 Kelvin. Solo estoy haciendo las tablas, ¿verdad? La siguiente columna, ¿qué voy a colocar en la siguiente columna? Las presiones correspondientes. ¿Quiénes son esas presiones? Bueno, la primera, voy a colocar. ¿Alguien me las quiere La dictar? primera serían los 10.015 kilopascales. Bien, 10.015. La Segunda. segunda, 12.460. Muy bien. Tercera. 14.109. Cuarta. 15.763. Muy bien. Y la quinta, 19.073. Muy bien. Ahora, vean lo siguiente. Aquí como estamos trabajando con escalas, vamos a manejarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque como aquí está en kilopascales, la presión aquí está en kilopascales, lo podemos colocar así entre paréntesis, capa, KP, KPA, si no estoy mal, así, kilopascales. ¿Sí alguien levantó la mano? Licenciado, disculpe. Dígame, Erwin. eh, Está presentando, es que yo no veo nada, solo veo el 300 que puso el primer término de 300, de primera cantidad, pero ya después ya no veo nada. No sé Los si demás, está. los demás no sé si logran ver toda la tabla que llené. Sí, yo sí veo todo, Lick. Quizás Sí, que él le Sí pueda veo dar la más tabla. información. Va. Entonces, a ahorita menos solo que la el tabla está. compañero esté, disculpe, licenciado, eso pasa cuando lo está en el teléfono y como que la imagen Ah, se agranda. ya. Entonces, no sé si el compañero le puede rotar el teléfono Sí, para sí. que se mire completa la pantalla. Gracias, compañero Mario. Muy bien. Sí, por favor, Erwin, si puede girar su teléfono, así aprovecha la eh, pantalla completa del teléfono y ya Sí, logra ver. sí, ya lo giré, licenciado, pero igual no sé, como que se quedó trabado. Veo aquí porque existe el puntero donde usted está utilizando, pero no No ve logro los ver las demás datos. cantidades. Ya. Bueno, podría ser del internet, tal vez, que a veces se nos congela la pantalla, aunque nuestro audio sigue en tiempo real.
O me voy a salir de la reunión y voy a volver a entrar. Entonces, de Ah, repente, muy bien, eso pasa, licenciado. intente Sí. con eso y no hay ningún problema, ¿sí? Gracias, licenciado. Muy bien. Bueno, repitiendo acá, ¿verdad? Recordemos que aquí estamos con la presión absoluta, pero está en kilopascales. Y nosotros tendríamos que utilizar pascales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solamente vamos a hacer la gráfica utilizando el valor kilopascales, pero recordando que si al momento de efectuar algún cálculo con la ecuación necesitamos realizarlo, pues vamos a convertir esos kilopascales a pascales, ¿verdad? Que sería solo multiplicarlo por 1000, entonces son cantidades muy grandes, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, pero lo que queremos hacer aquí es graficar. Noten ustedes que si yo grafico ahorita acá, no me van a salir los valores. ¿Por qué? Porque son cantidades muy grandes. 300 de temperatura, 10.015 de presión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues alejar un poco esto, ¿verdad? Utilizar el zoom es una opción. ¿Qué les parece Parece, si llegamos con si una llegamos con una relación relación de 100 de 100 en X en X y 100 en Y? y Bueno, 100 en Y? Bueno, el problema acá será que en Y también va de 100 en 100. No vamos a lograr ver la presión. Necesitamos llegar hasta 10.000. En X ya está bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con esa posición en el zoom vamos, por ejemplo, si utilizamos GeoGebra, damos clic derecho acá y donde dice posicionado sobre la pantalla en blanco, ¿verdad? Damos clic derecho y me aparece zoom, eje X, eje Y. La relación podría ser de 1 a 10. Por cada unidad en X voy a tener 10 en Y, ¿sí? Entonces, tengo que seguir buscando esos 300, o mejor dicho, 100 en X. Y miren, ya tengo 1000 para esa relación. 1000 en Y, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Sigue siendo muy poco porque tengo que llegar hasta 19.000. Entonces, convendría, por ejemplo, de 1 a 20. Se amplía mi eje X y por lo tanto lo puedo alejar más, ¿verdad? Puedo verlo desde más lejos y ya tengo los valores. 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, 20.000. Y así aprovechamos al máximo esto. Puedo alejarlo un poco más, por ejemplo, y ya lo logro ver aquí todo. Entonces, esto es lo que ustedes tendrían que hacer en su plano cartesiano. En el eje X, irse de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, etcétera, hasta lo que necesitemos. Y en el eje Y, irse de 1000 en 1000, perdón, o de 2000 en 2000, que sería lo más práctico. 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, 18.000, etcétera. Ahora bien, podemos graficar el primer punto. Yo voy a hacer los puntos de uno en uno, aunque GeoGebra me da la opción de una vez graficar todos al mismo tiempo. Pero lo voy a graficar acá, ¿sí? Una opción es hacerlo como lo haríamos a mano, ¿verdad? Vamos a insertar el punto, digamos punto A, si ustedes quieren, no le pongamos nombre, pero solo coloquemos el punto. Sería 300, 10.015. 300, 10.015. Y miren, ¿dónde está el primer punto? ¿Sí? El siguiente. 300, abrimos paréntesis, damos la coordenada X, que es 363, 373, perdón, sería este, ¿sí? 373, 12.460. ¿Sí? ¿Vamos? Luego el siguiente, 423, 423, 12.460. No, no, 14.109. ¿Sí? Y así sucesivamente. Podemos insertarlo. Bueno, como les dije, GeoGebra permite crear todos estos puntos de una vez. Voy a crear estos tres, le doy clic derecho, crear lista de puntos y me aparecen todos los puntos que he creado, ¿sí? Muy bien. Observen cómo se están comportando
esos puntos. Pareciera que van alineados, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo intento trazar una recta uniendo dos puntos? Aquí es donde vamos a comprobar. Usted tendría que trazar la curva que más se ajuste. Y miren cómo va acá. Sí, uy, esto no tuve que hacerlo. Esto último no, ahí está. ¿Sí? Y miren, todos los valores están alineados, ¿sí o no? Así Sí. es, Muy bien, entonces podríamos afirmar que hay una relación de valores de aumento proporcionales, ¿verdad? O sea, hay una proporcionalidad directa aquí de aumento, ¿sí? De tal manera que al volumen constante, nosotros identificamos precisamente estas condiciones. O sea, a un volumen constante, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la relación entre la presión y la temperatura va a ser constante, de manera lineal. Ahora, si nos vamos un poco a la ecuación y verificamos eso, por ejemplo, voy a dejar de compartir aquí. Al final eso es lo que ustedes van a obtener, ¿verdad? Una recta que pasa por el origen, etcétera. Vámonos a la ecuación y vamos a identificar lo siguiente. Dijimos, presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido la temperatura 2. Como el volumen es constante, se cancela el volumen. Al cancelarse el volumen, noten ustedes que tenemos la relación, que el cociente entre la presión 1 y la temperatura 1 es igual al cociente entre la presión 2 y la temperatura 2. Lo que quiere decir que si ustedes multiplican la presión 1 por la temperatura 2, eso debe de ser igual a multiplicar la temperatura 1 por la presión 2. Vamos a ver si con los datos que obtuvimos eso funciona. Para eso necesitamos solamente dos puntos de análisis, uno inicial y uno final. ¿Qué les parece si tomamos los datos 3 y 4? Los voy a escribir solo por esta ocasión y después los voy a borrar para pasarles el documento en blanco. El dato 2 era una presión de 12.460, ¿sí? Y con una temperatura de 373 Kelvin, ¿sí? Eh, la otra presión, una segunda presión que puede ser el dato 3, en este caso era de 14.109. Y 14.109, ¿qué puse yo aquí? 14.109, una temperatura de 423. Licenciado, solo disculpe que lo interrumpa. Ahí Dígame. no irían los grados Celsius y a Ah, la sí, par los exacto. absolutos. Gracias, gracias. Sí, lo que necesitamos es la temperatura absoluta. Gracias. Ahí está. Muy bien. ¿Qué nos dice la ecuación? Podemos tomarlo de dos formas, ¿verdad? Si dividimos la presión 1 entre la temperatura 1, ¿cuánto nos da? Presión 1 dividido temperatura 1. Dividamos. Podríamos, por ejemplo, agregarle una columna más, ¿verdad? De presión 1 dividido temperatura 1 o el cociente entre cada uno, ¿verdad? Que si yo le agrego una columna más, insertar, por ejemplo, una columna de la derecha. Bueno, después adecuo esto, ajustar esto a la ventana. Ahí está. Hagamos los cocientes, ¿verdad? Que sería dividir presión 1 entre temperatura 1. En este caso, 12.460. Vamos a ver cuánto es 12.460 dividido Licenciado, me da 33.40. 33.40. Muy bien. ¿Cuánto da la otra división? treinta y tres punto 35. Correcto. Correcto. Si ustedes siguen Si ustedes dividiendo, siguen dividiendo, van a observar que el cociente entre estas expresiones, temperatura dividido presión, vamos a copiar esta ecuación acá. ¿Sí? Ahorita no se ve porque tiene fondo negro, pero ahorita lo vamos a colocar como fondo blanco. Digo, como una letra blanca y con mayúscula.
Realmente no necesito dividir todo esto, ¿verdad? Ya sabemos que la presión, temperatura es lo único que tenemos que dividir. Presión N dividido temperatura N. ¿Qué significa eso? Pues el dato que tengamos de presión dividido el dato que tengamos temperatura en la misma columna, ¿sí? Entonces noten ustedes que vamos a tener, siempre se va a repetir este 33.40, 33.35, pueden hacer las demás divisiones y pueden ir llenando los datos. Y se van a dar cuenta que más o menos todos están entre 33 puntos y decimales que se pueden repetir o no repetir, ¿sí? Pero si vamos a aproximar, nos damos cuenta que es 33. Es esa razón. Eso significa que la razón entre la presión N y la temperatura N es igual a la razón que existe entre la presión N más 1 más la temperatura N más 1. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo como primer dato la fila 1, o sea, el número de dato 1, vamos a obtener un dato igual en la siguiente columna, en la siguiente fila, y en la siguiente fila y así sucesivamente para cada cociente. ¿Qué significa eso? Que esa razón se mantiene y por lo tanto decimos es la razón de proporcionalidad. ¿Cuál es la razón de proporcionalidad? Es una razón de 33 pascales por cada grado de temperatura absoluta, si ustedes razonan de esa forma, ¿sí? Eso significa que si yo le aumento un pascal, perdón, si yo le aumento 33 pascales, la temperatura aumentará en 1 grado. Si yo le aumento otros 33 pascales más, se va a aumentar en 2 grados. ¿Qué significa eso? Que si yo le aumento en 5 grados, ¿qué temperatura, qué presión deberíamos de obtener? Si yo aumento 5 grados, ¿qué presión aumentará? Recuerden, reflexionémoslo nuevamente. El cociente nos dice que aumenta 33.40 o digamos 33 exactos, 33 pascales por cada grado de temperatura, ¿sí? O sea, 33 por cada grado. Si yo aumento 1 grado de temperatura, aumentará 33. 2 grados sería 66. 3 grados, ¿cuánto sería? Etcétera. 5 grados, En, ¿cuánto sería? en 5 grados serían 165. Muy bien, 165 pascales. Veamos si eso es cierto. Nos vamos a ir a nuestro simulador. Aproximadamente 165, ¿verdad? Si yo le aumento una temperatura de 5 grados. Entonces, voy a compartir esta pestaña y vamos a nuestro simulador. Comprobemos si eso es cierto. Voy a aumentarle 5 grados y esto debe de aumentar de 19, de nuestra última lectura, que era 19.073, le tengo que sumar 165 pascales. Vamos a ver si nos da el manómetro, ¿sí? Entonces, debería de aumentar 19.073 más 165, debería de aumentar a 19.238 aproximadamente. Recuerden que como aproximamos unos valores, suprimimos algunos decimales, pues no va a ser exacto, pero más o menos debería ser eso. Entonces, aumentemos 5 grados y vamos a ver si llegamos a 19.238. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos va. A ver si nos permite aumentar todavía 5 grados más. Ya van 4 grados, uno más. Se pasó. Ahí está. Estamos cerca de los 19.238. Noten que aumentó casi 30 pascales más, pero ese Por los porcentaje de decimales. error, exacto. Por los decimales, ese porcentaje es el que nos varía, ¿verdad? Porque realmente debimos haber dicho, pues, 33.40. Es bastante, ¿verdad? Es casi medio kilopascal que estábamos comiéndonos. Entonces, por lo tanto, pues, sí hay una gran diferencia. Pero vean, se comprueba, ¿verdad? Entonces, le voy a dejar esa última columna para que vean ustedes para que llenen y encuentren ese factor de conversión, ¿sí? O mejor dicho, encuentren se me fue el nombre, yo lo acababa de decir, esa constante de proporcionalidad, ¿sí? ¿Qué significa esa constante de proporcionalidad? Que nos dice a qué razón va a estar cambiando eh, la presión respecto de la temperatura, ¿sí? Tantos kilopascales de temperatura
de presión, perdón, por grado de temperatura que le apliquemos, ¿sí? Entonces van a recopilar esos datos acá y luego pues responden esas preguntas que les dije, ¿verdad? Estas preguntas muy sencillas que están acá. Todo esto se me corrió, miren, no, yo no quería, pues no quería insertar una columna más todavía, pero bueno, están. Yo creo que ahí está bien. Vamos a correr esto después. Yo lo edito para que quede bien. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes ahora? ¿O qué van a hacer para terminar de completar esto? Pues van a hacer el proceso regresivo para llenar esta otra tabla. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver si nos va bien, vamos a ver cómo se comporta cuando nosotros liberamos acá. Al final debería de ser lo mismo, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a liberar un poco esto nada más, no todo, y vamos a ir marcando cómo se pierde temperatura y presión y vamos a pausar. Por ejemplo, aquí yo decido pausar acá, y la marca en la que pausé me dio 292 grados Celsius, ¿sí? ¿Qué presión tengo? Marcan ustedes su primer presión. Le damos play nuevamente y podemos darle un poco más para que se pierda temperatura más rápido, ¿sí? Y seguimos viendo esto y detenemos. Tengo, bueno, donde se ve el número, 131 grados. ¿Qué presión tengo ahorita? Perfecto. Liberamos un poco más tal vez para que sea un poco más rápido y seguimos viendo la temperatura, va a 70, etcétera, 45, detenemos. 18 grados Celsius. Marcamos qué presión nos dio cuando estamos a 18 grados Celsius. ¿Sí? Seguimos y noten que no hemos perdido toda la presión. Y seguimos, detenemos esto. Estamos a menos 48 grados Celsius. Recuerden, este menos 48 lo tienen que convertir ustedes a temperatura absoluta. Le suman 273. Marcan a qué presión están con esa temperatura en la siguiente tabla, ¿verdad? Siguen ustedes con esto y siguen liberando. Pueden abrir un poco más esto para que se libere un poco más rápido, ¿sí? Y marcan acá. Menos 125 grados Celsius. ¿Qué presión tienen? Y la marcan, ¿sí? Siguen esperando que se pierda. Recuerden que este cuesta un poco porque son partículas pesadas, ¿verdad? Por lo tanto, pues tardan un poco en liberarse. Pueden quitarle ustedes toda la tapa, ¿sí? Y dejan ahí que esto se libere. Por ejemplo, una cuarta prueba, una cuarta muestra, lo detienen acá y dicen menos 206 grados Celsius con una presión de 517 kilopascales. Y la última marca la van a tomar hasta que ustedes lleguen a 0 pascales de presión, ¿sí? ¿A qué temperatura tendría que llegar? Si ustedes revisan su primera gráfica, ahí mismo pueden ver la respuesta. ¿Por dónde pasaba nuestra recta que trazamos? Por el cero. Por el cero. Eso significa que tendría que llegar a una temperatura de menos 273 grados Celsius, o sea, 0 Kelvin, para que se pierda toda la presión, ¿sí? Para que no haya presión. Miren, ya casi va llegando, ¿verdad? Y sigue perdiendo, sigue bajando la temperatura. Comprueban ustedes si eso es cierto. Ahora, ese es el segundo ejercicio que van a hacer con esta. O sea, después de haber llegado de subida, lo van a hacer de manera regresiva. ¿Cómo es eso? Tapan esto, ¿se recuerdan? Voy a borrar todo, van a tapar esto, van a agregarle alguna presión conocida, por ejemplo, no sé, le van a agregar, qué sé yo, para llegar lo más rápido posible a lo máximo o a un punto máximo, le dan esto, por ejemplo, y le van a dar temperatura para que aumente su presión, ya saben ustedes. Supongan que quieren iniciar desde casi el máximo de aquí. ¿Sí? Supongan que quieren iniciar casi del máximo. O pueden llevarlo hasta el tope, que se destape todo. Entonces detienen y marcan. Le dan play otra vez, detienen y marcan el valor. Le dan play nuevamente
lo detienen, pausa y marcan los datos. Siguen trabajando con esto, le dan play nuevamente, pausa y marcan este valor. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Ese va a ser para la siguiente tabla. Y la van a llenar exactamente igual. Yo a esa tabla también le voy a agregar esa última columna para que vean que al final, sea de ida o de regreso, el comportamiento va a ser el mismo. Nos debería dar la misma gráfica. Esa es la reflexión final que quiero que logren hacer. Sospechen ustedes de los datos o de la toma de los datos cuando no lleguen a esa misma condición, porque ya vimos o ya comprobamos que para volumen constante, ¿sí? Que para volumen constante, pues las condiciones dadas de presión y temperatura van a ser las mismas, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. La siguiente tabla, ¿qué nos pide la siguiente tabla? Vamos a ver presión-volumen. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer constante la temperatura. Si vamos a analizar presión-volumen, vamos a hacer constante la temperatura. Vamos a ver cómo nos va con eso porque en el simulador no he practicado la parte de la temperatura constante. Vamos a ver ahorita cómo lo logramos hacer y así ustedes se llevan la idea para anotar los datos. Entonces, presión-volumen con temperatura constante. El volumen lo vamos a tener que calcular, ¿sí? Porque no nos da el simulador, no nos da el volumen, ¿sí? Pues vamos al simulador y vamos a verificar esto. Vamos a borrar todo nuevamente. Vamos a dejar siempre el ancho con 10 nanómetros. Vamos a devolver la tapa, cerramos esto, ¿sí? Seleccionemos que nada es constante, pero como queremos temperatura constante, lo primero que vamos a tomar es meterle algo de gas a esto. Llevémosle a una presión, no sé, ¿qué les parece si lo llevamos a la mitad del manómetro? Vamos a llevarlo a la mitad del manómetro, aproximadamente la mitad, que sería 10.000, ¿verdad? Aproximadamente 10.000. Supongamos que aquí un poco más, ahí está. Démosle temperatura para partir de una temperatura constante algo alta. ¿Qué les parece si subimos esto a 100 grados tal vez? ¿Sí? Subamos esto a 100 grados. Vamos a llevar esto a 100 grados. Y estamos diciendo que la temperatura debe de ser constante. Entonces le damos temperatura constante a esto. ¿Qué vamos a modificar? Vamos a modificar eh, el volumen. ¿Sí? Vamos a modificar el volumen o podemos modificar la presión. Eso lo vamos a decidir ahorita. ¿Qué les parece si, como tenemos que calcular volumen, entonces mejor modifiquemos la presión? Y vamos a observar qué pasa. ¿Qué pasa con el volumen? Vamos a ver si esto aumenta el volumen, porque como les dije, no he probado qué ocurre. Metámosle presión a esto y aumentemos en una marca. Vamos a 13.000, busquemos llegar a 13.000 de presión. Vamos a ver si se ensancha. Pues pareciera que no se hace más ancho, ¿verdad? No. Entonces lo que vamos a tener que hacer es modificar el volumen de la expresión, ¿sí? Porque no se debería de mover. Yo suponía que esto se mueve. Vamos a ver si tal vez seleccionando esto, constante, mantener presión. No. Lo que vamos a hacer entonces es modificar el volumen. No vamos a modificar presión, sino vamos a dejar la presión y lo que vamos a analizar es cómo se comporta la presión, ¿sí? Entonces, vamos a liberar un poco de esto y vamos a modificar el volumen. El volumen sí lo podemos modificar. Luego lo calculamos ya con los datos de presión inicial y presión final. Vamos a ver. Calculemos esto. Vamos a trazar. Tenemos la temperatura constante y tenemos una presión específica, ¿sí? Vamos a modificar el volumen. ¿Cuánto aumentó la presión? Entonces tenemos una nueva presión, ¿sí? Tenemos una nueva presión. Como les digo, no me va a dejar calcular el volumen, porque necesitamos dos volúmenes diferentes. Aunque dice 8.1 nanómetros, pero esto solo es el ancho, no me garantiza que esto sea el, el volumen.
Y aquí pues no se puede mantener constante cuando el contenedor está abierto. Aquí bajamos demasiado el volumen y por lo tanto la presión fue tanta que se liberó solo. Yo quiero ver una manera de que me dé el valor del volumen. Quisiera tener el volumen 1 por lo menos. Si no, vamos a tener que mantener el volumen constante y vamos a tener que trabajar la temperatura y la presión nuevamente, pero me interesaba eso de mantener una temperatura constante. Por ejemplo, acá no varía esto y miren cómo varía la presión. Un primer volumen, un segundo volumen, aunque yo no sé el ancho. Ay, ay, ay. ¿Cómo puedo calcular el volumen de esta? Muy bien, lo que vamos a hacer es, por cuestiones de tiempo, tal vez la próxima clase, vamos a hacer esa segunda parte y lo terminamos en la siguiente clase, ¿sí? Déjenme ver una manera de que podamos calcular el volumen. Entonces, lo que sí les voy a pedir es que para la próxima clase ya tengan hecho las dos primeras gráficas, ¿verdad? ¿Sí? La gráfica para la primera y segunda tabla, o sea, una gráfica para cada una de las tablas, que al final la gráfica va a ser, como ya dijimos, tiene que ser la misma, ¿verdad? ¿Sí? Y vamos a dejar pendiente el número 2 y eso lo vamos a hacer en la clase, porque sí me interesa que hagamos ese cálculo de volumen. Voy a ver si logro hacer un cálculo para encontrar el volumen sin necesidad y ya solo en función de ese ancho de la figura, ¿sí? Pero para eso tengo que calcularlo primero. Entonces, van a hacer ustedes esta primera parte y la segunda parte va a ser hecha en clase la próxima sesión, ¿sí? Lo vamos a hacer el sábado. Tenemos tiempo porque ya casi estamos culminando todos los contenidos de esta primera parte de termodinámica y propiedades de la materia, ¿sí? Nos quedaría, como les dije, solo nos quedan las propiedades eléctricas de la materia, que es la introducción a la electrostática y a la electrodinámica, que son los temas que se desarrollan en el siguiente curso, en el siguiente semestre. Entonces, tenemos tiempo para trabajar en ello, porque luego vamos a hacer otras cuestiones experimentales, como también empezar a elaborar nuestro prototipo de carro de vapor, ¿sí? Que la próxima semana también voy a utilizar tiempo para mostrarles un video de cómo se hace, de qué materiales necesitamos para que ustedes tengan, por ejemplo, la semana previa a Semana Santa y la semana de Semana Santa, ahí algunos días para que puedan ir poniendo a prueba su dispositivo y puedan ya grabar ese dispositivo y el funcionamiento del mismo. Entonces, este segundo punto, pues lo van a hacer ustedes, lo vamos a hacer todos juntos nuevamente en clase la próxima semana. Entonces, se entregaría hasta el próximo sábado, ¿verdad? Sí, para ya finiquitar. Y esta primera parte, pues igual les voy a compartir el documento para que avancen en él, para que pues aprovechen los días de esta semana. ¿Estamos? ¿Está bien, licenciado? Muy bien. Entonces, eso sería por hoy. Tómense estos, ¿qué? 15 minutos casi para tomar algo de aire, ¿verdad? Y ya agarrar fuerzas para el siguiente curso y nos veremos al mediodía. Solamente se queda la pareja. Quiero platicar un poco con la pareja de que le toca, que le corresponde hoy la clase modelo, ¿sí? Por favor. Y voy a tomar la captura de pantalla. Si me hacen la caridad ahí, los que puedan encender su cámara, se los agradeceré. Bien, a la cuenta de 3, 2, 1. Muy bien, ahí estamos. Muchas gracias. Estamos con la captura y la pareja que le corresponde pasar puede quedarse y los demás pues pueden desconectarse. Solo unos minutos los voy a abordar. Gracias, licenciado.